Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie de la vida y la iglesia. Dios desea la cooperación del hombre. Eso estábamos analizando en el último audio. Una vez que en realidad veamos este principio, podemos poner en orden y hemos tratado tres asuntos. Toda obra es de Dios y no del hombre. Dios necesita que el hombre participe en su obra y el hombre necesita a Dios en la obra de Dios. Nos hemos ocupado de los dos primeros puntos en el audio anterior. Vamos a mirar el tercer punto. El hombre necesita a Dios en la obra de Dios. Si hemos visto que Dios necesita nuestra cooperación, comprenderemos también que no podemos ser independientes de Dios en nada. Ayer hablábamos, en el audio anterior, hablábamos de la parábola de el barro y el alfarero. El barro no puede ser independiente del alfarero. Por una parte, sabemos que si Dios no nos tiene a nosotros, Él no puede avanzar. Pero por otra parte, si no le tenemos a Él, nosotros no podemos movernos o nos moveremos por nuestra cuenta. Podemos decirle, Señor, gracias, gracias que he recibido misericordia debido a tu obra de creación y de redención. Ahora yo te pertenezco a ti. E incluso estoy llegando a ser uno con el Hijo o como el Hijo. Pero sigo siendo hombre, Dios. Tú no puedes trabajar sin mí. Me necesitas a mí. Me necesitas como hombre. Y ser atrevidos, hermanos, y animarnos a decirle, sin ti no puedo hacer nada. Te necesito. Podemos concluir que teniendo juntos estos tres asuntos, llegaremos a un gran principio. La obra redentora de Dios es llevada a cabo por la labor conjunta de Dios y el hombre. Toda obra se origina en Dios, no en el hombre. El hombre es necesario en todas las obras de Dios. Y Dios no puede hacer nada sin el hombre. Dios también es necesario en todas sus obras. Y el hombre no puede hacer nada sin Dios. El asunto, un asunto muy importante para el siervo del Señor, es la relación que tiene con Dios. El grado de nuestra cooperación está determinado por nuestra comunión con Él, y nuestra cooperación con Dios determina el grado al cual podemos experimentarle, tocarle y tener más comunión y más contacto con Él. Es también importante que los siervos de Dios que servimos al Señor, consideramos que anhelamos servir al Señor, debemos considerar la moralidad. Sí, parece que esto es algo externo, pero no. La moralidad nos es necesaria para mantener nuestra posición delante de los hombres. Si no tenemos moralidad delante de los hombres, no importa cuántos conocimientos poseamos delante de Dios, no tendremos posición alguna para hablar delante de los hombres. No aceptarán lo que les llevamos. A medida que servimos y trabajamos en la obra del Señor y queremos servir y más al Señor, deberíamos dedicar mucho más tiempo a tener comunión con el Señor, a responder a ese incesante desear de Dios de tener comunión con sus hijos, a realizar cualquier labor. Deberíamos interiormente mantenernos en contacto con el Señor y, hermanos, vivir una vida de consagración al Señor y de cooperación con Él. Visto estos tres puntos, queremos dedicar unos 2-3 audios más a hacer más énfasis, a repasar más profundamente el primero de ellos. Todo servicio es iniciado por Dios. Toda obra es iniciada por Dios. Toda obra es iniciada por Dios. Veremos también la base bíblica para esta afirmación. Los que anhelan servir al Señor, los que están sirviendo al Señor, deben ver que la obra redentora de Dios se lleva a cabo mediante la cooperación del hombre. Si vemos esto, comprenderemos más claramente que toda nuestra obra tiene que ser iniciada por Dios y no por nosotros. Todo nuestro servicio y obra deben ser iniciados por Dios y no por nosotros, lo repetimos. Aunque sepamos esto ya, y usted dice, bueno, yo lo he escuchado, yo lo sé porque lo he oído. En realidad esto no es tan fácil de experimentar. Siempre que queremos servir al Señor y cooperar en su obra, debemos considerar cuánto de la obra que realizamos en eso que llamamos el servir a Dios es iniciado por Dios y cuánto es iniciado por nosotros.
Mire, hermano, usted puede pensar, puede reflexionar en el pasado, independientemente de la calidad de la obra que hemos hecho, que hicimos, o de los resultados obtenidos. No tenga en cuenta el resultado ni la calidad. Piense en esto, de todo lo que usted ha realizado, de lo que hemos realizado en el pasado, ¿cuánto fue iniciado por Dios? Esto es algo crucial. Toda nuestra obra y servicio en la iglesia, en las iglesias, en las congregaciones, tiene que ser iniciado por Dios y tiene que ser según su deseo. Todo lo que sea iniciado, comenzado por el hombre, independientemente de que sea para Dios, es una actividad religiosa. Eso es en realidad, como definimos en el audio anterior, todo lo que es religioso es algo que nace de nosotros para querer agradar a Dios. A los ojos de Dios, esta clase de actividad no es un servicio ni es obra suya. Dios considera como un servicio y una obra que le rendimos a Él solo lo que Él ha iniciado y comenzado en nosotros. Dios desea que el hombre coopere con Él, pero Él no quiere que el hombre inicie nada. Oh, el Señor nos ayude a sostener eso allí. Dios no desea que el hombre inicie nada, porque esta es la obra de Él y la lleva a cabo Él. Todo lo que es iniciado por el hombre es una actividad religiosa. Para un incrédulo, cuando un incrédulo trata de hacer cualquier actividad, digamos, cristiana, eso es una religión, es una actividad religiosa. Pero cuidado, que los que somos creyentes podemos estar también haciendo actividades religiosas. En realidad hay dos tipos de actividades. Una es la actividad religiosa y otra es la actividad iniciada por Dios. Si Dios la inicia, no es una actividad religiosa, pero si la inicia el hombre, es una actividad religiosa. Es algo que el hombre quiere ofrecer para agradar a Dios. Una acción que es iniciada por Dios surge a raíz de que Dios motiva al hombre. Sí, esto es lo que sucede frecuentemente. Un hombre no piensa en Dios, ni tiene en su corazón el deseo de servir a Dios, pero Dios viene a él para motivarlo y conmoverlo y revelarse a él, dándole un mandato, un llamamiento y cierta dirección, de modo que ese hombre recibe algo de parte de Dios y no puede hacer ya otra cosa sino actuar. Esta clase de acción no está relacionada con la religión, proviene de Dios y es iniciada por Dios. En cuanto a la base bíblica en torno al servicio iniciado por Dios, la Escritura muestra que la primera generación que sirvió a Dios después de Adán incluyó a sus hijos, Abel y Caín. Caín era el hermano mayor, Abel el menor. Externamente los dos tenían cierto concepto de Dios. Tanto Abel como Caín trajeron una ofrenda a Dios. Génesis 4 del 1 al 5, lo puede leer allí. La ofrenda de Abel no era una actividad religiosa, pero la ofrenda de Caín sí lo era. Pese a que ambos servían a Dios, la ofrenda de Abel no era, repetimos, una actividad religiosa, porque su ofrenda provenía de Dios y no de él. Dios anhelaba, en aquel momento, un sacrificio en conformidad con el camino de fe que Abel siguió. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín. Según Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Por tanto, la ofrenda de Abel vino por el oír. Y él creyó en Dios y ofreció un sacrificio en respuesta a la palabra de Dios, lo revelado por Dios. Lo ofreció porque oyó la palabra de Dios. Abel recibió una revelación mediante la palabra de Dios. Él oyó la palabra de Dios, luego él creyó y por fe ofreció ese sacrificio a Dios. Abel ofreció sacrificios por fe y según la revelación de Dios. Después de la caída de Adán, Dios mostró al hombre la redención mediante el derramamiento de la sangre de un sacrificio. Usted recordará eso, cuando él mató un animal. La redención mediante el derramamiento de la sangre de un sacrificio fue iniciada y fue en realidad estipulada por Dios. Dado que Abel oyó y vio y entendió esto, él ofreció un sacrificio según la instrucción de Dios. La ofrenda de Abel no procedía de sí mismo, no era un intento de él por agradar a Dios, sino de Dios. Esta había sido revelada, había sido estipulada y ordenada por Dios.
De manera que la ofrenda de Abel no fue una actividad religiosa. En obediencia al mandato de Dios, Abel ofreció sacrificio según la instrucción de Dios y le rindió servicio a Dios. Por el contrario, a la inversa, la ofrenda de Caín no procedía de Dios, sino de él mismo. Caín sirvió a Dios conforme a sí mismo, según su voluntad. Aunque él conocía a Dios, pensaba en Dios y adoraba a Dios, ofreció un sacrificio conforme a él mismo. Por lo cual, lo que ofreció a Dios se trataba de una actividad religiosa. Él ofreció a Dios el fruto de la tierra. Esto no era conforme a lo que Dios había estipulado, o mandado, o ordenado. Esto provenía de su pensamiento. Él se puso a pensar. La ofrenda de Caín fue íntegramente una actividad religiosa. Tal vez haya pensado algo así. Bueno, si ofrezco la obra de mis manos, lo que yo he trabajado para Dios, lo mejor de esto que yo he trabajado para Dios, a quien yo sirvo con toda sinceridad, oh, Dios estará muy complacido conmigo. Y como yo he de adorarle, debo ofrecerle a Él lo que yo mismo he sudado, he trabajado, lo mejor de lo que he cosechado, y todo en la ofrenda de Caín. Él estaba en el centro de la ofrenda. La manera en que Caín hizo las cosas según su parecer no provenía de Dios, sino de él mismo. Y no pueda pensar usted que es agradable para Dios el intento del hombre por agradarle a Él. No lo es abominación. En la vida de la iglesia, cuando vemos que alguno tiene gran celo por Dios, nosotros normalmente lo ponemos en alto, lo admiramos y lo elogiamos y decimos, ese hermano es acá o allá. Pero hermano, tenemos que ser iluminados por Dios. Alguien que ha sido iluminado por Dios se preocupará por saber si ese celo procede o no de Dios. Una persona puede dar la impresión de que trabaja mucho, un activista número uno, y puede dar la impresión de que está consagrado a Dios, pero su celo por Dios puede surgir de él mismo y no de Dios. Y detrás de ese celo lo que está es un intento de engrandecimiento de él o de mostrar sus grandes virtudes. Es muy factible ofrecer algo a Dios como lo hizo Caín y no como lo hizo Abel. Así que según nuestra comprensión natural, pensamos que Dios está contento siempre que hagamos algo para Él, no importa lo que sea. Y contra más hagamos, mejor. Y que prediquemos el evangelio a fin de salvar a los pecadores y presentárselos a Dios. Y contra más intensamente lo hagamos, mejor. Sin embargo, lo que a Dios le interesa es si lo que hacemos, lo hacemos según nuestra propia opinión o según su revelación, si seguimos su camino. Es nuestro celo hacia Él y es nuestra ofrenda de sacrificios para nosotros mismos o para Él. Esto es en realidad lo que a Dios le interesa, amados. Seguiremos un poco más sobre esto en el próximo audio. Gracias y paz del Señor, hermano.